Así que bueno, estamos en la segunda clase del curso de Alfredo Martín García, Transgresiones, Represión y Disciplinamiento en la Europa Católica, siglos XV al XVIII. Bienvenidos a los que se van sumando y bueno, nuevamente gracias Alfredo por este espacio en donde estamos haciendo una inmersión muy importante en estos siglos y en esta temática tan interesante. Así que tienes la palabra. Bueno, gracias Cintia y gracias a todos los que estáis aquí, me soportáis. Parece que alguno ha aguantado después del tirón del primer día, así que lo agradezco. Agradezco la paciencia. Eh, bueno, mi intención hoy es seguir un poco la línea donde la dejamos, digamos, la línea argumental que dejábamos el día pasado, que hicimos una visión genérica, general, de algunos conceptos, de hablar del proceso de adoctrinamiento, de disciplinamiento social. eh, y yo quería hoy, pues, un poco aplicar o ver esa realidad en un caso concreto, en un territorio concreto, la Corona de Castilla en general, y me centraré también de una manera eh, más profunda, pues en la propia diócesis de León, por una razón evidente, porque es el ámbito donde yo trabajo, sin perder la conexión con otras realidades vinculadas a la monarquía católica, ¿no? Que esa es la idea. Ver cómo ese proceso de confesionalización que se ha ido tejiendo en el Concilio de Trento y que veíamos el último día de clase, luego tiene una concreción práctica en los diferentes territorios católicos, en donde esa alianza entre altar y trono, de la que hablábamos también el último día, pues da una serie de frutos. Mi intención hoy es, por tanto, mm, pasar a ese segundo punto dentro de ese proceso de confesionalización que veíamos el día pasado, que es esa imposición de los referentes dogmáticos a través de una serie de instrumentos que van a utilizar las autoridades religiosas y evidentemente también las autoridades civiles, digamos que el poder regio, que en el caso de la monarquía hispánica va a jugar un papel protagonista a la hora de aplicar la reforma tridentina. Es decir, no se puede entender la aplicación de la reforma en los territorios de la corona de Castilla y de Aragón, incluso en la corona portuguesa, porque como sabéis, durante un tiempo Portugal también está bajo la égida del control de la monarquía hispánica. No se puede entender esa reforma sin entender el concurso directo de la monarquía y concretamente también de un monarca, que es el iniciador precisamente de ese proceso, porque le coincide cronológicamente con los últimos coletazos del Concilio de Trento. Y me refiero a Felipe II, cuya imagen tenemos ahí. Bueno, Felipe II, que os voy a decir que no sepáis, es un personaje controvertido, un personaje eh, que tiene una doble visión, seguramente injusta, tanto por un lado como por otro, ¿no? Ese paradigma de monarca intransigente, malvado, monstruoso, el protagonista de la leyenda negra, que es capaz de matar a su propio hijo, a don Carlos, ¿no? Que es un hipócrita, dirían los libelos de Guillermo de Orange y de los calvinistas holandeses, ¿no? Un hipócrita que utiliza la religión para oprimir a los pueblos. Bueno, esa visión tan negativa de Felipe II, que incluso ha llegado a nuestros días a través a veces de las películas, de los films, de la literatura, incluso de la música, ¿no? Yo me acuerdo de la famosa ópera de Verdi, Don Carlo, ¿no? Que está basada en una tragedia de Schiller, en donde se presenta, pues eso, este monarca intransigente que, digamos, quiere matar a su propio hijo, a Don Carlos. Frente a esa visión tremendamente negativa de Felipe II, como el paradigma, podemos decir, del déspota eh, intolerante. Tenemos una visión también rosa de Felipe II, que cultiva la historiografía tradicional española desde el siglo XIX y, pues, por ejemplo, en la época franquista, sin ir más lejos, ¿no? El monarca campeón de la ortodoxia católica frente al protestantismo, el salvador de España, amenazada de mil peligros, el vencedor de los infieles, el rey que se enfrenta en solitario a los demás soberanos
algunos de ellos católicos, que incluso dejan a un lado sus convicciones religiosas para maquiavélicamente ponerse, digamos que anteponer sus intereses personales a los del catolicismo, etcétera. Bueno, tanto una visión como otra, como digo, sabemos que somos todos historiadores, pues no tiene sentido, ¿no? Dejando al margen estas dos imágenes contrapuestas, como digo, injustas en los dos sentidos, porque ni era un ángel ni era un demonio, Felipe II, lo cierto es que no hay duda de que este monarca juega un papel fundamental, como os decía antes, en el proceso de aplicación de la Reforma Católica en los territorios peninsulares y evidentemente también en aquellos territorios extrapeninsulares, porque evidentemente los dominios de la monarquía en aquellos tiempos eran unos dominios realmente muy, muy considerables. Mm, De hecho, su influjo se hace sentir incluso antes de la finalización del Concilio de Trento, ya que en la última sesión del concilio él tuvo mucho que ver también y quiso participar activamente y envió a algunos importantes y relevantes teólogos a participar en las conclusiones de ese concilio. Pues vamos a hablar un poco primero de este influjo de Felipe II, de esa relación que tiene Felipe II con el Concilio de Trento y con la aplicación de la Reforma Católica, y después pues iremos de lo genérico, de lo general a lo particular, y veremos cómo se aplican esas medidas en varios aspectos, en varios campos, en una diócesis particular, que sería pues, la diócesis de León. Hay que decir que mm, el otro día, cuando hablábamos del proceso de confesionalización, yo decía, claro, no se puede entender el proceso de confesionalización sin entender el proceso de fortalecimiento del poder regio. Y eso es así. Es decir, el Estado moderno se va consolidando y es precisamente ese fortalecimiento del poder real el que incentiva el desarrollo del proceso de confesionalización. Y es evidente que el rey Felipe II es un rey poderoso, no hay duda, que ha heredado un fortalecimiento de la institución regia de su padre, de sus abuelos, etcétera, ¿no? Y que es un proceso que no termina con él, sino que va a seguir incrementándose en tiempos posteriores. Pero también es verdad que en materia eclesiástica Felipe II tiene sus problemas. En materia eclesiástica el rey no es un monarca absoluto, ni mucho menos, porque tiene que reconocer la existencia de un derecho particular, que es el derecho canónico, de una jurisdicción propia, que es la jurisdicción eclesiástica, e incluso del poder que tiene el Papa como máxima autoridad religiosa. Y digamos, aquí está un poco también el, el- el problema o el contrasentido o las dificultades que genera la aplicación de esta política religiosa por parte de Felipe II durante el tiempo. Es decir, eh, debemos entender, luego lo veremos, que el monarca, siendo además un convencido defensor de la reforma de la Iglesia, también utiliza, evidentemente, el proceso reformista con objetivos políticos, evidentemente, que es el fortalecimiento del papel de la monarquía y el control de la Iglesia nacional frente a las injerencias del papado. Por otro lado, algo que no solamente hace Felipe II, sino que están haciendo prácticamente todos los monarcas católicos eh, de aquellos tiempos, ¿no? Y es que pensemos que en el mundo protestante las cosas están más claras, ¿no? Como veíamos también el día pasado, el monarca protestante se erige en el líder de su Iglesia Nacional y Santas Pascuas, ¿no? No hay nadie que le limite el poder y el control de la Iglesia. En el mundo católico tenemos este matiz que es realmente importante. Bueno, y es que, claro, junto a la idea de reforma, Felipe en ningún caso está dispuesto a perder las sustanciosas rentas eclesiásticas que los pontífices le habían concedido a sus antepasados. Y la reforma bien, pero a mí que no me toquen, ¿no? Que lo mío no se toque. Por ejemplo, la famosa bula de Santa Cruzada, que era una bula que le habían concedido
Alejandro VI a los reyes católicos y que tenía una función evidente, que era pues, sufragar los gastos militares contra los infieles. Era una bula eh, que tenía teóricamente caducidad, pero que después los monarcas ya no la soltaron. Digamos, el ingreso que generaban estas rentas eclesiásticas se va a mantener a lo largo de los siglos. Eh, Evidentemente, Felipe II tampoco quiere perder el control del Santo Oficio, de la Inquisición. Es verdad que a través del Concilio de Trento digamos, resurge la importancia de la Inquisición pontificia, pero evidentemente en los territorios de la monarquía hispánica ya existe un tribunal controlado por la corona y que evidentemente la corona lo quiere soltar. No solo porque tiene unas funciones de tribunal eclesiástico, de vigilancia, de los desvíos morales y doctrinales, sino porque también, evidentemente, es un arma política, de control político y de fortalecimiento del poder real. Yo siempre le pongo como ejemplo a los estudiantes de historia del grado de aquí de León, que bueno, un ejemplo muy significativo de la utilización política del Tribunal de la Inquisición lo tenemos, por ejemplo, en el episodio de Antonio Pérez. Antonio Pérez era un secretario de Felipe II, vamos a contar aquí su vida, pero bueno, un personaje que vende secretos de Estado a las potencias rivales, por cuestiones de tensiones y de enfrentamientos entre diferentes partidos cortesanos. Cuando Antonio Pérez huye, porque quiere ser capturado, Felipe II quiere capturarlo, se huye a Aragón. Él era súbdito de Aragón y por tanto se acoge a los fueros aragoneses. Y entonces la justicia castellana no puede actuar contra él. ¿Qué es lo que hace Felipe II? Acusarlo de herejía y que actúe el Santo Oficio, que tiene potestad y tiene jurisdicción en el territorio aragonés. Es decir, evidentemente, el objetivo no, digamos, la causa de la traición de Antonio Pérez no era una causa religiosa, pero se utiliza el Tribunal de la Inquisición para intentar solventar los obstáculos jurisdiccionales que existían en esa monarquía compuesta, agregativa, que es característica de la monarquía hispánica durante aquellos tiempos. No existe una España desde el punto de vista político en aquellos tiempos. Existe una monarquía hispánica, en donde hay territorios con diferentes leyes, con diferentes instituciones, que tienen como nexo de unión que a su cabeza se encuentra el mismo monarca, y poco más, y poco más, ¿no? Bueno, por tanto, estos aspectos son importantes. El rey quiere aplicar las reformas de Trento. Se implica incluso en los debates que se desarrollan en el concilio, en la última fase del concilio. El rey se autoproclama, eso no se lo da el Papa, él mismo se autoproclama protector de la Santa Sede, y el rey quiere llevar a cabo, por tanto, o quiere participar activamente en ese proceso reformista, pero paralelamente lo que quiere es fortalecer su papel, su dominio, su control de aquella iglesia, de la iglesia católica, evidentemente. Bueno, en esta diapositiva, estas ideas que aparecen en la diapositiva son las que las que acabo de mencionar. Es interesante ver cómo incluso Felipe se muestra enormemente crítico con el cierre precipitado del concilio por parte del Papa Pío IV. Eh, mm, Firmando esta famosa frase que aparece en la diapositiva, ¿no? En cuanto a la reformación, lo que lo que está hasta ahora hecho, según el estado de la Iglesia y lo mucho que es necesario que se reforme y remedie, se puede decir con mucha razón que es casi nada. Es decir, muestra su insatisfacción por los límites del proceso reformista que se han consagrado en el Concilio de Trento. Es incapaz, por tanto, de resignarse a la reforma parcial de la Iglesia que emana del concilio y trata de asumir, por tanto, como tarea propia la profundización de la reforma en sus propios territorios. Esto lo decía un profesor francés, el profesor Amalric, hace ya mucho tiempo, hace ya décadas, ¿no? Es decir, no se contenta Felipe II con publicar dócilmente los decretos aprobados por el concilio, sino que los supervisa, los controla a través de una institución de gobierno que es el Consejo de Castilla y además se implica directamente
en la aplicación de estas disposiciones tridentinas en cada uno de los espacios, de las diócesis, de los territorios eclesiásticos que están bajo su autoridad. Y eso lo hace, pues, controlando al episcopado a través del patronato regio, que ya lo sabemos, presionando incluso a algunos obispos díscolos, leales a Roma, y que intentan resistirse a la injerencia regia en un primer momento, eh, e incluso enfrentándose a la propia Santa Sede. Hay tensiones diplomáticas con la Santa Sede. Es muy gracioso porque en un determinado momento, incluso la Santa Sede acaba, digamos que identifica a Felipe II con Enrique VIII de Inglaterra. Es decir, Enrique VIII de Inglaterra, ese rey que se había separado de Roma, que había creado una iglesia propia, que derivaría después en una iglesia protestante. Bueno, pues digamos que dentro del entorno pontificio, no de una manera directa, pero sino de una manera indirecta, se identifica a Felipe II como un nuevo Enrique VIII, un hombre que lo que quiere es controlar la Iglesia Nacional y evitar que el Papa tenga ningún tipo, y sobre todo la curia romana, tenga ningún tipo de fuerza, de dominio, de control sobre la Iglesia Nacional, sobre esa Iglesia que depende directamente de la monarquía católica. Bueno, em, este es digamos, el marco general. Mm, Cuando hablábamos el otro día del proceso de confesionalización, quizás, pues porque simplifiqué un poco el término, que es bastante más complejo, nos quedábamos con la idea de que es un proceso que va de arriba abajo, ¿no? Un proceso que se impone por parte de la autoridad religiosa y la autoridad política, que están unidas en ese interés, pero la verdad es que hay matizaciones que realizar importantes. Eh, Primero, hay muchos historiadores que matizan la existencia de una confesionalización plena en todos los territorios católicos, ¿no? Algunos lo restringen solamente al caso alemán. Otros dicen, bueno, no es exactamente solo en el caso alemán, pero que hay diferencias notables dependiendo del país que analicemos, de la realidad política que analicemos. Eh, es más, también podríamos decir que aunque la confesionalización se impone desde arriba, no hay que descartar procesos psicoindividuales en donde podríamos decir que también los propios individuos de la sociedad pueden colaborar en su propio adoctrinamiento, pueden incluso colaborar de una manera entusiasta en su propio adoctrinamiento. Hay un caso, o hay varios ejemplos, pero un ejemplo muy interesante que podremos ver la semana que viene es el caso de las cofradías, ¿no? Sí, las cofradías son un fenómeno de religiosidad popular, término con todos los matices que queramos poner. Es un proceso, el crecimiento de las cofradías es un proceso que viene de arriba, que viene, digamos, animado por las jerarquías de la Iglesia, pero que va a tener una respuesta social realmente abrumadora. Es decir, las clases populares o los sectores medios, intermedios de la sociedad van a entrar, van a participar activamente, de una manera muchas veces entusiasta, en la formación de estas asociaciones religiosas seculares. Por tanto, no todo es imposición, sino que también puede haber, digamos, una retroalimentación entre las autoridades y las clases populares. Por otro lado, tampoco podemos olvidar que en estos procesos de confesionalización es fundamental realizar análisis de caso, análisis microhistóricos, análisis de espacios determinados, porque no hay nada más peligroso. Decía la profesora Rey Castelao, la profesora de la Universidad de Santiago, hace poco, en un congreso que estuve pues hace unos días, no hay nada mejor para acabar con una gran teoría, con una gran construcción teórica en historia que ir al archivo, ¿no? Porque a veces se derrumba rápidamente. Y entonces, claro, es importante matizar y es importante analizar em, casos, realidades diferentes que nos ayudan un poco también a entender la diversidad del fenómeno. Y eso es lo que pretendo hacer con un caso concreto, que es el de la diócesis de León, que queda ahí marcada, se puede observar en este espacio.
del norte de la península ibérica. Vamos a ver cómo la reforma se aplica en este caso concreto, que es un caso que para nada se separa de la realidad de otras diócesis y archidiócesis del territorio hispánico durante la época moderna. Y sí podemos decir algún pequeño comentario sobre esta realidad diocesana. León es una diócesis que nace como tal, seguramente, bueno, la fecha no está cerrada del todo, ¿no? Pero se piensa que en la segunda mitad del siglo IX está naciendo la diócesis de León, al socaire del desplazamiento de la monarquía Astur, que estaba aquí en este territorio, que conoce bien Cintia, ¿no? Asturias, va de este territorio del norte de la península ibérica, donde se encontraban los primeros reinos, el reino Astur, en el proceso de conquista y de desplazamiento del poder cristiano hacia el sur, pues León aparece como una plaza fuerte importante y se convierte rápidamente en diócesis e incluso en sede de la corte, porque los reyes de Asturias acabarán residiendo en León. Si alguno de vosotros visita la ciudad de León en algún momento, lo cual animo, os encontraréis que hay una basílica que se llama la Basílica de San Isidoro, en donde está el Panteón de los Reyes de León. Es decir, el reino de León surge en estos momentos y va a tener una larga trayectoria durante toda la Edad Media española. Bien, yo no soy medievalista, no me atrevo a ir más allá, no vaya a meter la pata, ¿no? Pero esta es la idea básica para entender cómo se teje, cómo se crea una diócesis que se consolida, sobre todo a partir del siglo XII, su espacio territorial se consolida a partir del siglo XII, en donde además la sede legionense fue declarada sede exenta, es decir, sede que no queda dentro de ninguna provincia, bajo la autoridad de ningún metropolitano, sino directamente bajo la autoridad del Papa de Roma. Y eso está relacionado también por ese carácter de sede de corte, de capital, digámoslo así, del reino cristiano. Bien, este territorio, por tanto, se va a mantener eh, durante pues desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que hay una serie de transformaciones y de cambios dentro de las diócesis españolas, que no es el caso analizar aquí, pero que hasta ese momento, bueno, pues la diócesis va a mantener un poco esta configuración que aparece en este mapa, que no he puesto la fuente, pero es importante decir que es un mapa de un trabajo fin de máster que había realizado una colega de la Universidad del área de Historia Medieval, Natividad Pan, ¿no? Para esa tesis de maestrado. Bueno, un espacio diverso, porque al norte estamos en tierras de la cordillera Cantábrica, no se pueden comparar con los Andes, ¿no? Pero es una tierra de alta montaña, una tierra difícil, de comunicaciones limitadas, complicadas, a lo que se añade después las zonas del sur, que son ya zonas de la meseta, zonas cerealeras, zonas, digamos, mucho más pobladas y en donde nos encontramos pues, los núcleos principales, núcleos poblacionales. A lo que hay que añadir esta parte de aquí, que no sé si estáis viendo, que es el arciprestado de la Liébana, que es un territorio del actual Comunidad Autónoma de Cantabria, espacio también, digamos, de valle, más allá del territorio de la cordillera cantábrica. Bien, este es el espacio. Un espacio que en el siglo XVI estaba compuesta, según Sánchez Herrero, por un decanato, 6 arcedianatos, 10 vicarías y la abadía benedictina de Sagún. Esta es la división interna de esta diócesis. Es una diócesis pequeña, no es una de las grandes diócesis de, de la España del momento. Es una diócesis, yo no diría de entrada, pero digamos una diócesis intermedia, en donde hay muchos obispos que pasan un tiempo, pero que buscan evidentemente prosperar y marcharse a lugares, digamos, más de mayor importancia en cuanto al nivel de rentas, en cuanto al prestigio.
Pero bueno, es una diócesis de todas formas que tiene una fuerza considerable durante la época, cuya sede es esta catedral que tenéis aquí en la imagen, una iglesia gótica, de estilo gótico, que es una verdadera joya, ¿no? Bueno, es en esta realidad diocesana donde vamos a intentar analizar precisamente ese proyecto reformista que se lleva a cabo a partir del reinado de Felipe II. Y lo vamos a ver en esta clase, porque no creo que nos dé tiempo a más, casi llevo ya media hora, eh, a través de el análisis de las constituciones sinodales y, si me da tiempo, haciendo alguna referencia a las visitas pastorales, esos dos instrumentos que veíamos eh, en la pasada clase y que juegan un papel tan importante. Con respecto a las constituciones sinodales, en el propio Concilio de Trento, en su sesión 24, en su decreto número 2, se señalaba, ¿no?, la idea de recuperar para la Iglesia Católica la celebración, por un lado, de los concilios provinciales y por otro, de los sínodos diocesanos, mandando que en cada provincia eclesiástica se celebrasen los concilios cada 3 años, al menos, y los sínodos que fueran anuales en las diócesis. Esto es, digamos, el ideal, ¿no? Otra cosa es que luego la aplicación de estos mandatos. Lo cierto es que precisamente en los concilios provinciales Felipe II jugó un papel fundamental. En el desarrollo de los concilios provinciales es el rey y no el papa el que manda a las autoridades eclesiásticas que se reúnan y manda a, a sus delegados regios, a hombres de confianza para controlar efectivamente qué es lo que se trata allí y qué decisiones se van a tomar, qué medidas reformistas se van a llevar. La diócesis de León, como era una diócesis exenta, teóricamente no tenía que quedar dentro de esos concilios provinciales. El arzobispado de Toledo, durante la Edad Media, intentó incorporar a la diócesis de León bajo su autoridad y no lo va a conseguir. Pero sí que va a participar en algunos de estos concilios provinciales, digamos, aún siendo diócesis exenta, y serán los concilios provinciales de Santiago, el arzobispado de Santiago, lo que generará también sus tensiones de protocolo, porque los obispos legionenses, como los obetenses, quieren tener un papel, digamos, protagonista en el protocolo precisamente de esas celebraciones, perdón, de esos eventos, al considerarse que van porque quieren, no van porque estén bajo la autoridad del arzobispo compostelano. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que además de estos concilios provinciales, evidentemente los obispos legionenses van a celebrar los sínodos diocesanos, ¿no?, que es esa reunión del clero adscrito a la diócesis, convocada y presidida por el propio obispo. Hay que decir, y aquí es donde quiero entrar con las conexiones con el mundo medieval, que estas constituciones sinodales y estos sínodos no son nada nuevo. Tenemos constatación de sínodos en la diócesis de León desde el siglo XIII, al menos, con cierta frecuencia. Por tanto, lo que se está haciendo ahora es simplemente seguir una larga trayectoria vital que viene del mundo medieval y que se va a mantener. La salvedad es que posiblemente ahora sí que hay la capacidad de transformar, de llevar a cabo reformas factibles y reformas concretas, cosa que no había sucedido en los tiempos pretéritos. Pero lo que me interesa es que yo lo que voy a hacer es coger una de las constituciones sinodales, la primera constitución sinodal de León, eh, post-tridentina, son las constituciones del obispo Francisco Trujillo en 1591, y compararlas con los sínodos previos del mundo medieval, para ver exactamente qué hay de novedoso. Porque creo que lo interesante es ver que el Concilio de Trento, em, en cuanto a las medidas y en cuanto al diagnóstico de la realidad y de los problemas de la Iglesia, no está inventando prácticamente nada. Está simplemente siguiendo una tradición, una larga tradición que viene del mundo medieval y que ahora, la diferencia viene en que
a través del apoyo, sobre todo de las autoridades políticas, las autoridades regias, se puede llevar a cabo. Bueno, me voy a centrar sobre todo, como digo, en estas constituciones del obispo Trujillo, de Francisco Trujillo, y las voy a comparar con otras constituciones previas a Trento, especialmente las del obispo Pedro Manuel, que son de 1526 y que recogen también una larga tradición que viene ya del mundo medieval. Antes de nada, y creo que eso también seguro que lo sabéis todos, simplemente algún matiz con respecto a la información que dan las constituciones sinodales. Evidentemente son muy reiterativas. Si uno va y lee los mandatos que aparecen en las constituciones del siglo XIII y las compara con las del XVI o incluso del XVII, se encuentra con que aparecen muchos problemas, muchas cuestiones repetidas hasta la saciedad. Eh, es una fuente, por tanto, que bebe muchas veces de los mandatos conciliares, pero que bebe también de la propia tradición perdón, de los sínodos previos y que también bebe de la influencia de otras diócesis cercanas. Es decir, ¿hasta qué punto lo que aparece ahí, verdaderamente los problemas que aparecen ahí son específicos de la diócesis o no? Pues es difícil saberlo. Eh, ¿Hasta qué punto la reiteración de un determinado problema en los sínodos a lo largo de los siglos quiere decir que ese problema no se ha solventado? ¿O es simplemente que simplemente ha quedado ahí como un pozo? ¿Eh? Porque muchas veces lo que hacen los obispos es recoger digamos, la legislación previa y ampliar a nuevos casos, a nuevas casuísticas que van sucediendo. Por tanto, em, las constituciones sinodales nos dan una información interesante y es bueno analizarlas y estudiarlas, pero hay que contrastarlas con otros tipos de información. Pues las propias visitas pastorales, por ejemplo, que pueden ser muy interesantes, o la actividad judicial de los provisoratos, digamos, buscando contrastes que nos ayuden a entender la complejidad del fenómeno y la aplicación o las dificultades para la aplicación de las reformas que se están llevando a cabo. Bueno, dos palabras muy breves de estos dos obispos que voy a comparar, o cuyos sínodos voy a comparar. Eh, ¿Quién es este Pedro Manuel, el obispo que gobierna la diócesis leonesa desde 1523 a 1534 y que es el autor, bueno, el autor, es el alma mater de las constituciones de 1526? Bueno, pues es un personaje muy interesante porque es un integrante de un linaje importante, influyente de la corona de Castilla en aquellos tiempos. Su padre, don Juan Manuel, era señor de Belmonte, había sido caballero del Toisón de Oro y había sido uno de los hombres más relevantes en la corte de Felipe el Hermoso. La familia, además, había participado activamente en la Guerra de las Comunidades, poniéndose del lado regio, por lo cual pues consiguió importantes favores, ¿no? Se puso del lado de los vencedores en esa guerra civil que se conoce como la Guerra de las Comunidades y salió, por tanto, beneficiado. Pero al margen de las habilidades políticas que tenía Juan Manuel, Pedro Manuel y todo su linaje, lo cierto es que era también un prelado de esmerada educación humanística, de corte erasmista incluso, y, eh, y de apreciable gusto también por las artes. Es decir, es un prelado que, a diferencia de muchos otros prelados de la diócesis de León durante aquellos tiempos, que no pisaban la diócesis o que la pisaban muy poco, eran prelados absentistas que no estaban en la diócesis. Pedro Manuel sí que va a estar durante largas temporadas en la diócesis y va a ser, por tanto, un convencido reformador. Es, por tanto, un antecedente de los grandes obispos reformadores posteriores al Concilio de Trento. Precisamente, Francisco Trujillo se nos presenta precisamente como el paradigma del obispo reformista de finales del XVI. Francisco Trujillo era un clérigo de notable formación intelectual, gobierna la diócesis de León desde 1578 hasta 1592, había sido catedrático en la Universidad de Alcalá, es decir, tenía una formación intelectual sólida, había participado
en el Concilio de Trento en algunas de las sesiones, no como obispo, pero sí participando en el séquito de un obispo previo de la diócesis legionense, y va a llevar a cabo también una importantísima actividad pastoral, catequética en la diócesis y de reforma, de transformación incluso, no solo en lo moral y en lo intelectual del clero diocesano, sino también a través de una serie de medidas que buscan la mejora también de incentivar la religiosidad de las clases populares. Trujillo es el primer mm, obispo que intenta fundar en la diócesis de León un seminario. Se va a encontrar con la férrea oposición del cabildo catedralicio. Una de las cosas que trae el Concilio de Trento es el fortalecimiento del poder de los obispos frente a los cabildos catedralicios. Y las tensiones entre el clero capitular y el obispo, no solo en León, sino en prácticamente todas las diócesis hispánicas, va a ser muy notable, sobre todo en estos primeros años de la Reforma tridentina. Bueno, las constituciones que tenemos ahí, la imagen de las constituciones de Francisco Cuadrillero, no, de Francisco Trujillo, son de 1591. Bueno, ¿qué es lo que, así a grandes rasgos, qué ideas básicas aparecen en estas constituciones a nivel general? Bueno, nada nuevo. Lo que hace Trujillo es lo que están haciendo casi todos los obispos reformistas a finales del siglo XVI, ¿no? Con respecto al clero, la lucha contra la simonía y el absentismo, que era una de las lacras del clero parroquial, y no solo parroquial, durante aquella época. El desarrollo de medidas de la mejora de la calidad moral del clero, especialmente en todo lo que tiene que ver con el pecado de la carne, en donde evidentemente hay una gran cantidad de disposiciones dentro de las constituciones intentando impedir los amancebamientos, las relaciones sexuales de los clérigos con mujeres, el hecho de que los clérigos puedan tener en su casa a sus hijos, el hecho de que los clérigos puedan eh, dejar en herencia ya no solo bienes materiales, sino incluso a veces prebendas religiosas a sus propios hijos. En fin, todas esas cuestiones se miden de una manera muy estrecha, muy fuerte por parte del obispo Trujillo. También, y en esto seguro que aquellos que habéis estudiado las constituciones sinodales en el caso americano, pues tampoco estaréis viendo cosas tan extrañas. El fortalecimiento de un estatus diferenciado por parte del clérigo. El clérigo no solo, no solo es, no solo juega un papel importante desde el punto de vista religioso, sino que también lo juega dentro de esa sociedad estamental. Y hay que marcar las diferencias. Como miembro de un estamento privilegiado, se tiene que vestir de una determinada manera, tiene que llevar tonsura, tiene que comportarse de una manera especialmente acorde con su dignidad. Eh, no puede acudir a bailes, a tabernas, no puede jugar. En fin, se desarrollan una serie de cortapisas de controles frente al clero que busca precisamente esa mejora moral. Y también, digamos, la mejora intelectual que estaría relacionada con la existencia o la irrupción de centros de formación específica, como decía antes, el seminario, ¿no? Y, por supuesto, también, evidentemente, el estímulo de las propias funciones de su ministerio. Los clérigos tienen que participar activamente en las ceremonias religiosas, tienen que misar, obviamente. Tienen que, sobre todo los curas párrocos, tienen la obligación de enseñar la doctrina los domingos. ¿Mm? Tienen la obligación también de mostrarse dadivosos, caritativos con sus parroquianos. Todos esos aspectos que vienen marcados por el Concilio de Trento quedan marcados también en estas constituciones de Trujillo. Bueno, hasta aquí bien. Nada nuevo bajo el sol. Pero claro, si nosotros comparamos todas estas medidas que está tomando el obispo Trujillo a finales del siglo XVI
y cogemos los sínodos diocesanos desde el siglo XIII en adelante, que en la propia diócesis de León, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con una realidad muy pareja, muy parecida. Tomando como ejemplo las constituciones de Pedro Manuel, que son de principios del XVI, como digo, pero que recogen también eh, otras que vienen de atrás. La mejora de la formación intelectual. ¿Qué decía Pedro Manuel de los clérigos leoneses? Pues que eran clérigos idiotas, ¿no? Clérigos idiotas que no saben gramática y, lo que es peor, que no saben leer. Es decir, las propias carencias intelectuales del clero ya estaban claras o ya estaban manifestadas en los tiempos previos a la llegada del concilio. Con respecto al absentismo y la simonía, hay un texto precioso también que aparece en estas constituciones de Pedro Manuel. Él dice que, claro, evidentemente el clérigo no puede marcharse, no puede ausentarse de aquel lugar en donde está ostentando ese ministerio, ¿no? Porque, claro, cuando se deja en manos de un sustituto, digámoslo así, a sus ovejas, aquel, como no son las ovejas propias, ven venir el lobo, que es el diablo, desampara las ovejas y fuyen, y el lobo come y mata y esparce de ellas sin resistencia alguna. Es decir, absentismo, simonía, carencias intelectuales están presentes ya en los tiempos previos. La conciencia de esta existencia, de estos problemas, están presentes en los tiempos previos al Concilio de Trento. Y si nosotros analizásemos, no tenemos tiempo aquí, las medidas que son medidas duras, con multas económicas, con amenazas, en muchas veces, en muchas ocasiones, de la pérdida del beneficio incluso, eh, esos castigos que se quieren imponer en los sínodos post-tridentinos, también en poco se diferencian de los pretridentinos. La diferencia podemos encontrarla en que posiblemente en los post-tridentinos la acción, el control de estas prácticas por parte de la autoridad diocesana, con el auxilio del brazo secular, va a ser más estrecho. Y por tanto, se va a actuar de una manera más contundente de lo que se actuaba hasta ese momento. Seguimos. ¿Qué pasa con los pecados de la carne? Pues tres cuartos de lo mismo. Seguimos con el sínodo de Pedro Manuel, diciendo: ítem por cuanto es gran pecado que los clérigos tengan mancebas, ansí por la gran ofensa que a Dios en ello hacen, como porque ansí mesmo quebrantan el voto de castidad que prometen cuando se ordenan, como por el mal ejemplo que dan a los seglares del mal vivir, viendo que ellos celebran y predican que vivan bien, y se aparten de este pecado, andan envueltos en él. Bueno, lo mismo, es decir, las medidas contra los amancebamientos, contra las existencias de barraganas, las mujeres de los sacerdotes, están presentes prácticamente desde el siglo XIII. Es interesante una cosa. Por ejemplo, en las constituciones del siglo XIII, a la hora de imponer penas, a la hora de imponer penas, nos encontramos con una cuestión que no deja de ser curiosa. Las penas se focalizan más que al propio clérigo, a esas mujeres, a las barraganas, a las que se les impide, por ejemplo, que puedan tener sepultura, que puedan enterrarse en terreno sacro, por ejemplo. A los que se les ponen penas, es decir, frente a las penas hacia el propio clérigo que se van a imponer en el siglo XVI, en el siglo XIII, son las mujeres, digamos, las culpables, podríamos decir, las que se consideran las culpables de estas prácticas intolerables, y son ellas a las que se focaliza, frente a las que se focaliza la acción represora por parte de las autoridades, por parte de las autoridades religiosas. Bueno, el otro aspecto también importante o relevante de las constituciones sinodales es la sacralización de la vida en general. Ya decía yo el otro día que estábamos ante una sociedad sacralizada. Evidentemente era así. O sea, no hay nada nuevo. Lo que pasa es que esa sacralización se intenta potenciar
de una manera más evidente a partir del Concilio de Trento. No solo se persigue, por tanto, los vicios clericales, sino que también se va más allá. A pesar de que muchas veces cuando uno analiza las constituciones bueno, nos llama la atención precisamente todas estas muestras de transgresiones por parte de los clérigos, no debemos quedarnos exclusivamente con esa imagen, porque aunque existe ese trasfondo y es evidente que es real, no podemos olvidar otras facetas fundamentales de la clerecía que, además de ser un estamento privilegiado, como decíamos antes, es también un intermediario entre Dios y los hombres. Y en esta línea hemos de tener en cuenta que en la sociedad medieval y moderna del occidente europeo, a pesar de la notable fragmentación política que se vive, en gran medida ese mundo cristiano se homogeneizó gracias a la implantación del cristianismo, gracias a el desarrollo o la estructura, la sólida estructura eclesiástica que existía. La Iglesia sabe o es capaz de adaptarse al sistema feudal, desarrolla una serie de mecanismos que la adaptan, que le otorgan una posición dominante, y la idea de salvación y la introducción de los sacramentos juegan un papel de gran importancia en este proceso. Los sacramentos marcan la vida de los hombres y mujeres en la época, desde su nacimiento, a través de su introducción en la Iglesia, mediante el bautismo, hasta la muerte, con la extremaunción y con todos los ritos funerarios posteriores, pasando evidentemente por el matrimonio, la penitencia, la confirmación, etcétera, etcétera. Fuera de esta fe que cohesiona está la marginación, y dentro de ella una serie de requisitos de obligado cumplimiento para obtener la tan ansiada salvación. En todo este camino vital, por tanto, la Iglesia está presente. Es la única que puede administrar los sacramentos y ofrecer la oportunidad para una vida eterna tras el juicio final. Además, contaba con algunos instrumentos que eran de enorme relevancia para apartar al individuo de la sociedad, para dejarlo al margen de la sociedad constituida, entre los que destacaba la excomunión, sin ir más lejos, ¿no? Por tanto, esa sacralización de la vida y esa sacralización de la muerte están en manos de la Iglesia. Lo que intenta el Concilio de Trento es ir más allá, es potenciar precisamente esa propia sacralización, porque mientras la Iglesia, bajo medieval y de comienzos de la época moderna, está intentando acometer medidas reformistas, los fieles, el pueblo en general, mantiene una religiosidad fuerte, pero posiblemente alejada en algunos aspectos de la que se quiere imponer desde arriba. Pero no por ello menos intensa. Por ejemplo, aquella que está sustentada en las indulgencias, en los jubileos, en el culto a los santos, en el purgatorio, en el culto a la Virgen, en las romerías, en las peregrinaciones, en las apariciones tan frecuentes, tanto en la época bajo medieval como sobre todo en la época del siglo XVI. Esta identificación de las clases populares con estas muestras más tangibles de la presencia divina, pues claro, no es óbice para que desde amplios sectores reformistas de la Iglesia, después de Trento, se viese con preocupación la existencia de una ignorancia bastante generalizada en materias de fe por parte de las clases populares. Es decir, ¿las clases populares tienen una intensa religiosidad? Sí. ¿Conocen los dogmas básicos, los fundamentos básicos de la fe? Pues no. Mm, Esa es la realidad. Y por tanto, ahí es donde tiene que actuar la reforma, los reformadores, a través de estas constituciones sinodales, a través de las visitas, a través de la acción pastoral del clero, ya sea el clero regular, perdón, el clero secular, o ya sea el clero secular, regular, a través de las misiones populares, etcétera, etcétera. Y esa es la línea que aparece también en las constituciones sinodales del obispo Trujillo. Por ejemplo, se decreta en esas constituciones que se enseñe, como decía antes, la doctrina
en la iglesia los domingos y en las fiestas de guardar. Y además se especificaba la necesidad de que los fieles aprendiesen oraciones básicas, como el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo o la Salve Regina, y cito textualmente, en nuestra lengua castellana. Es decir, que aprendiesen esas oraciones en lengua castellana, que fueran capaces, por tanto, de entender lo que estaban rezando, ¿no? Eso es importante. También habla de la necesidad de conocer los 10 mandamientos, los artículos de la fe, los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Es decir, se intenta crear a través de ese esfuerzo catequético y pastoral una comunidad cristiana con unos sólidos conocimientos. No se está pidiendo que las clases populares sean teólogos, que todos los integrantes de las clases populares tengan que llevar a extremos sus conocimientos de la doctrina, pero sí que tengan una idea básica de en qué consiste precisamente su fe y en qué se diferencia, como veíamos el otro día, con respecto pues, a los herejes, por ejemplo, ¿no? Hay, por tanto, un esfuerzo notabilísimo por potenciar precisamente los diferentes sacramentos, especialmente la Eucaristía, evidentemente. Pero aquí también querría decir, y no tengo tiempo porque voy ya mal de tiempo, que mm, este esfuerzo nos lo encontramos ya en todos los sínodos desde el siglo XIII en adelante. Por ejemplo, en el siglo XIII el obispo Martín Fernández estipulaba ya la obligatoriedad de la comunión en tiempos de Pascua. ¿M? El, el obispo Gonzalo Osorio, 1306, se marcaba como intentaba fijar el fin de los trabajos semanales para labradores y menestrales el sábado a la hora de la toque de campana, es decir, la prohibición de trabajar en fiestas de guardar. Y todos estos elementos que lo que hacen es sacralizar precisamente las fiestas, potenciar esa labor o ese papel que tiene que desempeñar la fiesta religiosa en la vida y en la sociabilidad de las comunidades parroquiales, está presente ya desde siglos antes. Eh, bueno, no vamos a hablar de todos los sacramentos, pero sí que me interesa también esa potenciación del culto eucarístico de la que hablaba hace un momento, y especialmente en la celebración de la solemnidad del Corpus Christi. El Corpus Christi es una fiesta que viene del mundo medieval, evidentemente, pero que el obispo Trujillo quiere potenciar de una manera clara, precisamente porque es un elemento que diferencia de una manera clara también a los católicos de los protestantes. Y la procesión de Corpus tiene que ser una gran solemnidad en toda y cada uno de los pueblos que componen la diócesis, siguiendo la estela de otros obispos católicos que están haciendo exactamente lo mismo en esos momentos. E incluso potencia, y esto nos introduce con lo que veremos el próximo día, potencia la creación de cofradías específicas del Santísimo Sacramento. No obliga. Por ejemplo, en las diócesis gallegas, en algunas diócesis gallegas, la cofradía del Santísimo Sacramento es obligatoria para todos los vecinos de la parroquia, al menos teóricamente. Pero sí que es cierto que la extensión del culto eucarístico y sobre todo de las celebraciones vinculadas al Corpus Christi va a ser muy potente en las diócesis del Reino de Galicia, hasta el punto hasta el punto de que si uno se fija en el escudo de Galicia a día de hoy, de la autonomía de Galicia, sigue teniendo un cáliz y una forma y una hostia, ¿m? Que es precisamente la evidencia de el papel central que tenía el culto eucarístico en el reino gallego, el fidelísimo reino de Galicia, que así se llamaba. Bueno, se potencia, por tanto, las cofradías del Santísimo. Claro, aquí hay un problema. Para las clases populares es relativamente fácil rezarle a un santo, rezarle a una imagen de la Virgen. Lo del Santísimo Sacramento les cuesta más trabajo, ¿no? Y entonces, por eso, las celebraciones, las procesiones del Corpus, se convierten en grandes escaparates ornamentales, en donde, eh, digamos, se busca
pues llamar la atención del espectador a través de grandes carrozas, la utilización de gigantes, de cabezudos, de otro tipo digamos, de animales mitológicos, cuyo objetivo es precisamente recalcar lo especial, lo importante que es esa fiesta o que debe ser esa fiesta para todos los fieles cristianos. Además de ese papel central de la Eucaristía en general, también hay otro proceso importante, que es la creación o la generalización de los libros sacramentales. Los libros sacramentales ya existen previamente a Trento, pero es ahora cuando se generalizan, precisamente para vigilar un poco el cumplimiento, la participación activa de los fieles en todos esos sacramentos que son la base de la vida religiosa de la Iglesia. A los historiadores y a los modernistas, los libros sacramentales nos han venido de fábula, ¿no? Porque además de esa función religiosa, nos dan muchísima información de tipo social, de tipo demográfico, etcétera, como todos sabemos. Pero la base es fundamentalmente esa. Otra cosa que se hace a través de las constituciones sinodales es la sacralización del espacio religioso. Bueno, el espacio religioso ya era sacro, sí, pero dentro del espacio religioso aún era bastante común poder realizar allí fiestas de máscaras, juegos, danzas, ya sea dentro de los templos o ya sea en sus atrios. A partir de este momento eh, se prohíbe cualquier celebración no religiosa dentro del atrio y dentro de la iglesia para potenciar precisamente ese carácter sacro del templo, de ese lugar, esa especialización, si se quiere, de ese espacio para el culto exclusivamente. Y evidentemente también, y con esto creo que voy a concluir, no me ha dado tiempo a hablar de las visitas, pero hablaremos el próximo día, otra línea de actuación importante que aparece en los siglos, perdón, en las constituciones de Trujillo y que comulgan con lo visto en otras constituciones sinodales de la época, e incluso con los intereses de los propios protestantes en el norte, es la lucha contra el paganismo y la lucha contra las blasfemias. El paganismo relacionado sobre todo en el caso legionense, el otro día salía el tema cuando hablábamos de estas cuestiones, relacionado sobre todo con las prácticas mágicas, hechicería, de todo tipo, que podían existir en aquellos tiempos, ¿no? Eh, por ejemplo, antes ya de las constituciones de Trujillo, en las constituciones de Pedro Manuel se decía que en esta ciudad, está hablando de León, y en algunas villas y lugares de este obispado, hay personas que presumen de adivinos y de alcanzar las cosas secretas que a solo Dios pertenece saberlas. Y entran en circo sobre ello invocando a los demonios. Es decir, frente a ese tipo de prácticas paganas, precristianas en muchas ocasiones, se actúa y se intenta actuar contundentemente. Evidentemente las blasfemias, otro aspecto también importante, en donde se va a intentar actuar a través de la penalización de las mismas, a través de los castigos, multas, etcétera. Blasfemias que evidentemente no solo eh, están protagonizadas por los seglares, sino que muchas veces también por los propios clérigos, ¿no? Como aparecen en las constituciones. Bien, todo este conjunto de problemas, todos estos, podríamos decir, todos estos planes de reforma que quedan reflejados en las constituciones sinodales, después tienen que tener su concreción práctica. Y esa concreción práctica la tiene que hacer el obispo o sus delegados, ni más ni menos que vigilando e inspeccionando cada uno de los espacios, cada uno de los rincones, de los pueblos, de las parroquias de su diócesis. Eh, y en este sentido, juega un papel de primera índole precisamente las visitas pastorales. Visitas pastorales que creo, no sé qué opináis, porque no quiero tampoco alargarme mucho, que podíamos dejar para el próximo día.
si os parece bien. Bien, bueno, muchas gracias, Alfredo. Abrimos nuevamente el micrófono por preguntas, comentarios. A ver, Sofía. Ay, bueno, muchas gracias, Alfredo. La verdad que eh, hemos aprendido mucho. Y yo creo que cuando uno estudia, o sea, el interés bueno, personalmente tengo en mi estudio por comprender mejor el hecho religioso y, digamos, la experiencia de la catolicidad, por llamarlo así, en esta región del Nuevo Reino de Granada, que es la actual Colombia. Eh, yo creo que cuando uno piensa en esta categoría de la confesionalización, pues a uno le ayuda mucho a comprender el presente y a poder, aunque sean causas remotas, evidentemente uno puede, a partir, digamos, de estos criterios y de estos conceptos, poder tener una comprensión mejor de la experiencia religiosa, incluso en el presente, ¿no? Hace rato mencionabas vos que, por ejemplo, lo que se plantea en las constituciones sinodales, que lo hace el obispo Pedro Manuel, respecto del clero, que mencionabas, en el año 1812, en una constitución sinodal, 1812 ya, en la diócesis de Salta, el obispo Rizo Patrón, en la diócesis de Salta, en el actual territorio argentino, el obispo Rizo Patrón menciona exactamente lo que vos has enunciado. Entonces, pues veamos las distancias que se plantean, sin embargo, hay como una línea que conduce todo esto, ¿no? Y yo creo que primero, digamos, el tomar estos criterios como para poder comprender los fenómenos actuales de la experiencia de la vivencia religiosa católica o cristiana incluso, pero también yo creo que das una clave muy interesante, que a mí particularmente me sirve mucho, y es el tema de la consideración de lo micro para el análisis, para la comprensión del proceso de confesionalización. Porque evidentemente, incluso escuchando tu clase de la vez pasada, uno puede entender que no es lo mismo la experiencia que se da en Nueva España, por ejemplo, a que se da en el Nuevo Reino de Granada o que se puede dar en el Río de la Plata, ¿no? Entonces son experiencias muy diversas que están de alguna manera marcadas o pautadas por una serie de condiciones que tienen que ver con la estructura que se genera en los territorios coloniales a partir de la síntesis que se programan entre digamos, el núcleo político y los obispos, ¿no? Digamos, el poder religioso, ¿no? Que de alguna manera amalgama y se controla a sí mismo en ese equilibrio de poder muy frágil que existe en este gran espacio colonial. Entonces, pues yo creo que esta perspectiva que estás planteando a mí por lo menos me ilumina mucho. Creo que hay algunas cuestiones que vos la otra vez decías, bueno, no sé cómo se da en Hispanoamérica pues este fenómeno. Se da de manera muy parecida, muy similar, con algunas tensiones diferentes, pero por ejemplo el tema aquí lo que sí se hace es la elección de los obispos de una manera muy concienzuda, que de alguna manera representen, digamos, aquellos ideales políticos, no solamente religiosos o reformistas, sino políticos, de esta fusión del el clero y el altar. Eso sí te digo, hay un ejercicio deliberado en donde de alguna manera los obispos que se nombran responden a esos criterios, ¿no? Con diversidades y siempre analizando pues la escala micro, ¿no? Pero de alguna manera, pues estos criterios que se implementan en la península, pues aquí también de alguna manera se llevan. No quiero hablar tanto, aunque tendría para hablar mucho, pero por ejemplo la fundación de los seminarios, efectivamente eso se da, la función del Santo Oficio, que el Santo Oficio en realidad
más que la persecución de la herejía, que aquí pues es el paganismo, ¿no? Lo que se plantea, más que esa persecución, pues en algún lugar, por ejemplo, en el Nuevo Reino de Granada, no gravita con esa intención, sino más bien se lo instala, por ejemplo, en el puerto de Cartagena, porque por ahí circulaban holandeses y personajes de las regiones protestantes que circulaban, digamos, por intereses económicos. Entonces, en realidad, bueno, en algún momento pues se podríamos hablar más, pero bueno, digamos, destaco estos elementos que me parecen a mí importantes, ¿no? Y que me aportan mucho y que te agradezco, ¿no? La consideración esta de lo micro, como te digo, que además, y por otro lado, ese concepto y este de confesionalización que uno lo puede ver presente en la experiencia religiosa actual, a pesar de que se traten de causas remotas, ¿no? Sí, 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 no, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que efectivamente el análisis de las diferentes realidades territoriales y políticas es fundamental para entender que ese proceso de confesionalización no es uniforme, no es exactamente igual, no se puede, aunque tenga nexos de unión, como tú muy bien has señalado, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Hay unas líneas, más o menos, unos trazas generales que sí que se están aplicando y después se tiene que atender a la realidad. La realidad de Nueva Granada no es la realidad de León, o no es la realidad de Nápoles, o no es la realidad de Claro. Brasil, ¿no? Entonces, claro, y es necesario analizar qué está sucediendo ahí, cómo se está aplicando ahí ese proceso, ¿no? Y en eso se debe trabajar y creo que es importante. Con respecto a lo del Santo Oficio, efectivamente, por ejemplo, en el caso español, con matices, ¿no? Pero sobre todo el Santo Oficio tiene un objetivo prioritario, es que es buscar a los conversos judaizantes, sobre todo, ¿no? Que es una realidad que en América pues puede haberla, pero es pues un tanto, entiendo que no es especialmente importante numéricamente. Hay otras realidades que tú has señalado. Pero sí que es verdad que el Santo Oficio también en los puertos españoles tiene esa misión que tú dices para Cartagena de Indias, que es controlar, es decir, estos holandeses, ingleses, o franceses hugonotes, o, en fin, que están comerciando, cuidado, ¿qué están haciendo? O están residiendo allí, esas colonias de comerciantes extranjeros que pueden estar desarrollando alguna actividad de proselitismo, por ejemplo, que puede ser, pues, evidentemente, pues puede causar precisamente la propia persecución de este tipo de prácticas, ¿no? Y eso también está sucediendo ahí. Y no sé qué más. Yo quizás, Alfredo, otra punta que me interesaba de lo que fuiste planteando, así como muy gráficamente, pero me quedaba así la pregunta, si habías visto en las fuentes que trabajaste, en las constituciones sinodales, lo referido al sacramento de la penitencia, de la confesión. A mí me interesa conocer un poco qué acentuaciones hizo Trento. Yo me acuerdo haber leído ese libro de Jean de Lumeau, La confesión y el perdón, que hace como una historia de la práctica del sacramento de la penitencia desde el siglo XIII en adelante. Y la pregunta que te quería hacer es si hay acentuaciones en Trento respecto a esto que empieza a instalarse ya en el periodo medieval y que tiene que ver con esta, también lo que vos decías, ¿no? Eh, la iglesia cohesiona y la iglesia margina, la iglesia incluye y la iglesia excluye. Entonces, decías en la clase pasada que el primer círculo de control era el sacramento de la penitencia, de la confesión, el primer círculo de vigilancia, ¿no? No sé qué has visto en las constituciones de estos sínodos de León y de estos obispos. Sí, no, desde luego el sacramento de la penitencia está muy presente y es uno de los objetivos prioritarios que también aparece, no solo en los obispos legionenses. Hay una pequeña diócesis junto a León que también he analizado, que es la de Astorga, y que va un poco por esa misma línea. La necesidad precisamente de que los fieles confiesen sus pecados y que esa confesión evidentemente trae consigo también
el control del feligrés, ¿no? Incide en la importancia del clero como intermediario para obtener el perdón y por este motivo también eh, el propio Trujillo recordaba al clero parroquial la obligatoriedad ¿eh? de que dispone el propio catecismo romano de oír en confesión a los feligreses. Es una obligación de los párrocos. Y muchas veces hay una literatura muy intensa, a veces incluso se incluye en las propias constituciones de esos manuales de confesores. Mm, ¿Cómo hay que actuar frente al que se va a confesar, ¿no? ¿Cómo se tiene que actuar? Hay unos manuales prácticos, ¿no? Para que el confesor sepa cómo tiene que actuar, qué penas debe imponer en el caso del pecado determinado, la graduación de pecados, y cómo, pues, en fin, qué cuidado hay que tener, pues, con las mujeres, pues, para la confesión, para evitar también esos problemas que decíamos de las habladurías o las relaciones entre clérigos y mujeres, ¿no? Porque que haya una distancia, ¿no? Todas esas cuestiones están perfectamente reguladas mm. y los manuales de confesores, bueno, pues son muy abundantes durante el siglo XVI y siglos posteriores, ¿no? Es Gracias. fundamental. Sí. Tampoco he hablado de la sacralización del matrimonio, que también está muy presente, ¿no? Es decir, ese matrimonio que va perdiendo paulatinamente su carácter privado y convirtiendo ya en un sacramento, ya desde el siglo XIV en adelante, y que ya se va a consagrar de una manera definitiva en Trento, con Mm, todas las consecuencias que tiene eso, la necesidad de los expedientes matrimoniales, de las proclamas matrimoniales, del control para evitar la bigamia, que era otro de las obsesiones también de los padres conciliares, porque había una mentalidad aún en la Baja Edad Media muchas veces del matrimonio como un mero contrato, y a veces por propia, digamos, por voluntad de los dos cónyuges, se separaban y se volvían a casar, ¿no? Y entonces aparecían casos de bigamia, eh, por lo que se llamaba en la época divorcios consentidos. Divorcios, no, perdón, divorcios clandestinos, ¿no? Era el término que se utilizaba. Como había matrimonios clandestinos, también había divorcios clandestinos. Y es o un sea, fenómeno el sacramento del que es. matrimonio entonces se va como configurando ya en Trento más. Sí, 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 sí. La sacralización del matrimonio ya queda de una manera ya clara y nítida en Trento marcada. Viene de la tradición medieval, digamos que ya en los concilios previos ya se ha ido, digamos, hacia ese camino, pero es Trento el que de una manera definitiva eh, impone, digamos, el matrimonio como un sacramento. Y Mm, claro, de la concepción del matrimonio como un contrato a convertirse en la unión de un hombre y una mujer ante Dios, pues eso marca también un poco después todos los procesos vinculados a los tribunales eclesiásticos, las nulidades o los divorcios que existen, los llamados divorcios semiplenos, que son más generalizados de lo que puede imaginarse. sí. Eh, yo esas cosas las estudié hace un tiempo para el caso gallego y son realmente curiosos o interesantes, ¿no? Yo Mujeres que acuden a. recuerdo haber, perdón, te interrumpí. Sí, no, 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 por favor. Hay una profesora de Zaragoza que ya debe estar jubilada, Carmina García Herrero. Ella Sí, estudió algunos sínodos, me acuerdo que la escuché en un curso de las diócesis de Jaén, que claro, para mí eran tan curiosos porque había una diversidad enorme de matrimonios canónicamente reconocidos, matrimonio en mano de madre, en mano de notario, madre, o sea que bastaba cualquiera para ser testigo, no había el rol del clero como claro. el que consagraba, digamos, ¿no? Sino que había una diversidad de personas que actuaban de testigos y que eran tan válidos estando el cura o no. Ese proceso de clericalización, se me ocurre que Trento también lo afirma, ¿no? Sí, efectivamente, es así, es así. Lo que dices tú es cierto, es decir, incluso aún, digamos, cabalgando con el Concilio de Trento antes de la imposición, digamos, de la Reforma, es frecuente de que un hombre y una mujer vayan ante un notario, con Mm, un escribano, y digan, nos separamos, y queda ahí, y con eso ya está. claro. Claro. Después con esa sacralización del matrimonio y esa clericalización que tú dices, término muy interesante y muy adecuado, no puede ser. El matrimonio no se puede disolver. No, los cónyuges hasta la muerte no se pueden separar, salvo que ese matrimonio pues, se haya realizado en unas condiciones específicas que lo hagan nulo,
que son muy concretas, muy limitadas. Es Bueno. muy difícil conseguir una nulidad, que se lo digan a Enrique VIII, ¿no? Que quiso la nulidad con Catalina de Aragón y no lo consiguió. Bueno, ahí había cuestiones políticas, pero bueno, en realidad es así, ¿no? Era muy complicado. Era más fácil el divorcio semipleno, el divorcio que es la separación temporal, es decir, que se consiguiera que un varón y una mujer, manteniendo el vínculo del matrimonio, pudieran vivir en casas separadas, por condiciones diversas, fundamentalmente la más importante, tristemente, era eso, los malos tratos, la sevicia por parte del varón a la mujer. Eso hacía que el tribunal eclesiástico actuase, pudiese actuar y pudiese traer consigo pues la separación. Digo, el vínculo sigue. Ninguno de los dos se puede volver a casar. Nominalmente están casados, pero al menos se permite, al existir peligro de muerte para una de las partes, la separación. Muy interesante, gracias. Alfredo, perdón, buenas tardes. Buenas Yo tardes. le quería hacer una pregunta con respecto, estaba leyendo un libro de Le Goff sobre los banqueros y mercaderes de la Edad Media, y ahora con todo lo que usted explicó en este proceso de confesionalidad y de vigilancia, ¿cómo esos concilios, porque los consideraban usura los mercaderes, cómo justifica todo lo que es el dinero, la usura y demás? ¿Lo justifica por conveniencia? ¿Lo justifica como pecado? ¿Cómo es el proceso? ¿Por qué hace a la vida cotidiana del hombre de la Edad Media, ¿no es cierto? Y además, ¿cómo influye para el diezmo, ¿cómo es ese proceso? Suele aparecer, la cuestión de la usura aparece en las constituciones sinodales con cierta frecuencia, por ejemplo, en sociedades agrarias como la que era la leonesa, pero también otras diócesis, sí que suele aparecer, ya no solo la usura, digamos, económica, sino a veces el préstamo de grano, a altos intereses, ¿no? Para los campesinos, aparece y se condena a la usura. Se habla de la posibilidad digamos, como llamaban, una economía, no me sale ahora el término, pero una economía, no era, el término no es una economía justa, pero una economía, digamos, en donde se puede, lo decían los escolásticos, no me sale el término, pero bueno, da igual. Digamos, la usura está prohibida. Se puede prestar dinero o bienes siempre que los intereses no sean abusivos. ¿M? Eso se permite. Claro, el margen es difícil de saber, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, de la misma manera que la Iglesia está condenando la usura, los grandes prestamistas, las grandes instituciones que están prestando dinero en la España de la Edad Moderna son las instituciones eclesiásticas, fundamentalmente. Los monasterios, sobre todo, monjes, el propio clero parroquial, a nivel particular, muchas veces, pues prestan dinero a crédito. ¿No? Sí, y no hay problema, no hay problema. ¿Llegaban a niveles de usura? Pues es matizable, ¿no? Pero la verdad es que ganaban bastante dinero con esos préstamos. Entonces, digamos que por un lado está la prohibición expresa como pecado, y por otro lado es la práctica generalizada, donde participan muchos miembros de la Iglesia en los préstamos, sobre todo en muchas zonas del caso hispánico, y yo me imagino que pasaría lo mismo en América, en el caso hispánico, en donde no hay una burguesía fuerte que pueda actuar directamente para desarrollar este tipo de actividades crediticias, pues son los clérigos y los monasterios. Yo me he encontrado, por ejemplo, en los archivos provinciales a veces impresos anuncios incluso de créditos por parte de monasterios de monjas, ¿no? Digamos que casi, salvando las distancias, como los anuncios que podríamos tener hoy de un banco en el siglo XXI, ¿no? Es decir, quien necesite dinero, que venga al convento de las Carvajalas, decía aquí en León, que le prestamos dinero a tanto de interés, ¿no? Estamos aquí esperándoles con los brazos abiertos. Y se actuaba digamos, ese tipo de prácticas existía, desde luego. El matiz es eso, qué es usura y qué no lo es, ¿no? Y es un Pero la límite. condena está. La condena no, sigue apareciendo en las constituciones. Sí, ya de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que él decía, era aristotélico y Claro, Una sola pregunta más, ¿puedo? Una, claro.
Con respecto a la culpa y las mentalidades del momento, ¿no? La gente, ¿qué, qué función cumplía esta vigilancia en la vida cotidiana del hombre de la Edad Media? Es decir, hacía sentir culpa, miedo. ¿Me explico lo que le quiero preguntar? Es decir, como en estudio de las mentalidades, ¿no? Y de la vida cotidiana. A eso voy, a la historia de la vida cotidiana en los hombres y mujeres de la Edad Media. Esa vigilancia y esa este, poder del concilio y de las reformas, si generaba culpa en ellos y cómo se Bueno, manejaba. sí, efectivamente, hay un poco de eso. A ver, hay varias cuestiones aquí. Eh, Tenemos como aspecto central que veíamos en la exposición en la búsqueda de la salvación como elemento central de la vida cotidiana de los hombres y mujeres del momento, ¿no? La mayoría de la población, su obsesión es precisamente eso, la búsqueda de la salvación y evidentemente, por tanto, el incumplimiento de los preceptos religiosos podía generar culpa, podía generar miedo al castigo, no solo al castigo que podía ser más o menos duro de las autoridades eclesiásticas. A veces era una simple exhortación, a veces era una pequeña multa económica, en casos más graves podía ser la vergüenza pública o algún tipo de, digamos, de pena más grave, ¿no? Pero bueno, eh, eso ya marca en una sociedad en donde el honor y la imagen juegan un papel importante. Es decir, por un lado, el miedo a no salvarse, a través de la amenaza, por ejemplo, de la excomunión, y por otro también esa idea de que una persona que es penitenciada, una persona que es culpada, que es puesta al escarnio del resto de los miembros de la sociedad por haber cometido un pecado, esa marca queda permanentemente. No queda solo para él o para ella, sino queda para su familia por los siglos de los siglos. Una de las cosas que, digamos, dentro de los patrones de la sociedad española del antiguo régimen, era el hecho de que hay una diferencia notable entre los llamados cristianos viejos y los cristianos nuevos, ¿no? Aquellos que son de origen judío, converso o de origen musulmán, digamos que tienen una categoría inferior que los cristianos viejos. Pero es que además también aquellos, aunque siendo cristianos viejos, cuyo antepasado, por muy remoto que fuera, ha sido penitenciado, por ejemplo, por el Santo Oficio, esa culpa, como digo, queda permanente en el linaje. O sea, no es un problema de mi tatarabuelo que ha sido penitenciado, es un problema para mí ya, porque no desaparece la culpa, no desaparece la mancha. Ese es uno de los elementos claves de la sociedad de antiguo régimen, ¿no? Evidentemente, echa la ley, echa la trampa. Muchos individuos que son de origen converso o que han sido o que tienen esa mancha por haber sido penitenciados o castigados por la autoridad eclesiástica años atrás, cuando se presentan, por ejemplo, para poder estudiar en una universidad, donde hay que hacer hay que hacer hay que hacer un expediente de limpieza de sangre, mostrando que eres limpio, que no tienes ninguna mancha, ninguna mácula, o para poder entrar en el ejército, o para poder entrar en la administración, o para poder entrar en religión, pues muchas veces lo que hacen es falsificar sus antepasados. Vale, yo tengo un tatarabuelo que ha sido penitenciado por el Santo Oficio. ¿Qué hago? Pues lo obvio, lo separo de mi árbol genealógico o lo cambio para que poder colarme, para poder introducirme en esa sociedad que teóricamente me ha apartado, ¿no? La falsificación es bastante común, las falsificaciones son bastante comunes. Bueno, no sé si te he contestado o me he ido por las Ay, ramas. no, me contestó con premio y todo. Ah, Muchas gracias, bueno. muy amable. Víctor, levantó la mano Víctor Ávila. Sí, gracias. Dos cosas. Lo de la confesión, o sea, me parece que es un asunto súper interesante y lo pensaba como en términos otra vez del caso novohispano, como las primeras décadas de virreinato
son complicadas para el caso de incorporación de los indios, ¿no? Y se niega mucho que a los indios se les pueda dar este sacramento de la comunión. ¿Están preparados o no? Es mucho la pregunta del primer arzobispo. Y finalmente accede, pero dice, bueno, sí, pero vamos a hacerla como confesión menor, ¿no? Vamos a hacer una separación entre la confesión de los españoles, una confesión completa, compleja, y una confesión mucho más sencilla. Y entonces los materiales que se empiezan a producir para la confesión de los indios son muy interesantes porque son cartillas súper básicas, y que además también les sirven como para enseñarlos a leer, enseñarles el idioma, y a la inversa, ¿no? Para los propios frailes, aprender los idiomas nativos y demás. Y luego veo, por ejemplo, las constituciones de Trento y hacen como, no hablan de los indios, pero hacen como esta diferenciación de esto justo que estabas hablando al final, la diferencia entre un católico nuevo y, y cómo proceder ahí. Entonces, si vemos, por ejemplo, los concilios provinciales mexicanos, se va notando como ese cambio y sobre todo entre el segundo y el tercero, la incorporación de las constituciones tridentinas, que son muy interesantes y que van enfocadas a lo que estuviste diciendo a lo largo de la exposición. O sea, finalmente es el control de la en un foro de justicia interno, si podríamos decirlo así, como muy en lo personal, ¿no? Muy de cara a cara. Y que sí logra como mantener un control muy fuerte. Y se nota sobre todo en el siglo XVII para el caso novohispano, ¿no? La cantidad de material que está dedicado para hacer confesiones y la diversidad de lenguas que se está utilizando para ello. Eso por un lado, pero por otro, lo que decías de los prestamistas, los concilios también mencionan mucho esto, que los religiosos no hagan préstamos a título personal. O sea, puede ser a título institucional, ¿no? La institución puede un convento, puede una orden, puede la iglesia tal o el obispo, el obispado como tal, pero no el obispo, no el fraile con nombre y apellido, ¿no? Entonces, para eso sí hay un material en archivo súper impresionante de acusación por haber vendido mercancía, sobre todo cuando se trata otra vez de indios. Y el caso está este documento, bueno, este texto que nunca se imprimió en su momento, pero que me parece que fue muy interesante, el Directorio de Confesores, que se pretendía como el instrumento básico de confesión para el caso novohispano después del Concilio Tercero Provincial, y viene un apartado fundamental para cómo hacer comercio con los indios. Y entonces ahí se niega la posibilidad de hacer estas prácticas negativas, ¿no? De dejarles reparto de mercancías, de dejarles mercancías encargadas o de generarles deudas impagables. Y de cómo dice, bueno, la ley dice que no se puede esclavizar a los indios, pero a través de ciertas prácticas que los propios religiosos fomentan, terminan haciendo un tipo de esclavización distinta, ¿no? O sea, no te vuelves el propietario de la persona, pero te vuelves el propietario de su trabajo, a un punto en el que ni su tercera o cuarta generación va a poder pagar la deuda de ese que le adquirió. Entonces, me parece súper interesante esto que señalas. Y bueno, nada más. Gracias. Bueno, poco que tengo que decir, Víctor, estoy de acuerdo completamente contigo. Además, me parece muy interesante esa visión que haces desde el mundo nuevo hispano, que a mí me queda lejos, pero que, como ves, a pesar de las diferencias, evidentemente, que existen, hay unas conexiones también fuertes e importantes. Con respecto a esto de los catecismos, en lenguas vernáculas, o la existencia de estas pequeñas cartillas, es una práctica que también se realiza en Europa, evidentemente, porque hay una diversidad también cultural y lingüística muy fuerte. Quiero decir, pongamos el propio caso español. Eh, en la época, el español o el castellano, siendo la lengua mayoritaria, se hablaba bastante menos que hoy en día. Hay grandes ámbitos en donde hay otros idiomas que tenían muchísima más presencia que la que tienen hoy. Ya no solo hablo del gallego, del vasco, del catalán o el valenciano, sino incluso de, digamos, dialectos o lenguas menos conocidas que también tenían una fuerte presencia en la época, ¿no? Por ejemplo, el asturleonés, el aragonés, que hacían que para un predicador o para un sacerdote, para un párroco que a veces era enviado
un misionero, ¿no?, que era enviado a esos lugares recónditos, era necesario, por supuesto, para poder transmitir el mensaje, para poder intentar aplicar o conseguir llevar a cabo ese proceso de disciplinamiento que se está queriendo llevar, conocer la idiosincrasia de aquel lugar y, por supuesto, la lengua. Por supuesto, la lengua. Y el conocimiento de estos idiomas era realmente fundamental. Y yo me acuerdo de el padre Sarmiento, que era un benedictino del siglo XVIII, que defendía, aunque era leonés, vivió mucho tiempo en Galicia y defendía el hecho de que a los niños gallegos había que enseñarles em, en su lengua vernácula, no en el castellano, en las escuelas, ¿no? Él decía los problemas que tenían algunos clérigos a la hora de hacerse entender, clérigos a lo mejor de lengua castellana, a la hora de hacerse entender en esos territorios de lenguas minoritarias a nivel general, pero que eran mayoritarias en ese ámbito. Y él contaba una anécdota que yo no sé si es apócrifa, pero bueno, él la contaba, ¿no?, que decía que un cura párroco de la diócesis de Astorga. La diócesis de Astorga es una diócesis que se encuentra en el territorio holandés, pero que tiene una lengua de territorio que entra en Galicia. Es decir, una parte de la diócesis de Astorga está dentro del territorio gallego y, por tanto, gallego hablante. Y, y entonces decía que el párroco pues estaba confesando y el término en gallego traballar es trabajar, pero el término trebellar con es otra cosa muy distinta, ¿no? Relacionada pues con los pecados de la carne, digamos, ¿no? Y entonces el cura párroco pues confesaba a un paisano allí en una parroquia rural y el señor le decía: "Trebellei moito", ¿no? Y, o sea, teóricamente el cura entendía, trabajé mucho. Le decía: "Bueno, puede usted trabajar todo lo que quiera, menos los domingos y fiestas de guardar". Lo cual, pues el parroquiano salió de allí contentísimo, porque parece que aquellos pecados de la carne, menos los domingos, se podían desarrollar sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Es, pues, seguramente un ejemplo un tanto jocoso, pero que demuestra esas dificultades muchas veces de transmitir, de querer imponer ese mensaje o esas pautas de comportamiento por parte del clero a unas clases populares, pues que quedan alejadas de una realidad de la realidad cultural de donde ellos parten, ¿no? Muy bien, bueno, creo que estamos Una en... cosita, nada más que, no, a colación de lo que decía Alfredo, yo creo que también de lo que decía hace rato Víctor, yo también creo que es interesante mirar esta perspectiva de, bueno, a partir de la imprenta y de la difusión que hay o que promueve el mismo concilio en esta pastoral de, digamos, de consolidación del dogma. Uno siempre ve el tema o uno piensa en la alfabetización de los, digamos, de los territorios protestantes a partir de la Reforma, pero yo creo que también es significativo reconocer justamente lo que promueve la necesidad de la consolidación dogmática en estos territorios, como seguramente en España también, a partir de la edición, de la publicación, del aprendizaje del lenguaje o de las lenguas diversas, ¿no? No, es verdad. Sí, sí, sí. Es así. Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a dar por concluida la clase de hoy. Muchísimas gracias, Alfredo, y a todos que han participado. Y nos vemos el lunes que viene a la misma hora. La semana que viene tenemos el lunes 25 y el miércoles 27. Así que agenden para no olvidar. Muchísimas gracias y nos vemos la semana próxima. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.